Que el Señor Todopoderoso me los bendiga en esta hermosa hora. Les saluda a su hermano en Cristo, Eddie Ramírez, para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Bueno, en esta ocasión quiero traer un tema que me llamó mucho la atención y que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Entonces, como tema, el que quiero tratar en esta hermosa hora es ¿por qué imitar y a quién imitar? Veo que en la sociedad o el hombre siempre tiene esa tendencia de imitar cosas buenas y cosas malas, pero mayormente, en realidad, usted que me va a estar viendo y usted que está al pendiente de esta transmisión, algún día usted ha imitado cosas malas y también cosas buenas. Pero en las cosas malas muchas veces hemos imitado cosas que nos han traído muchos problemas. Pero en la vida cristiana también podemos imitar. Eso es lo bonito de entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios nos da una facultad de ser buenos alumnos, cómo uno puede imitar o de qué manera vamos a imitar. Entonces, quiero hablar de 3 razones. Pero antes de hablar de esas 3 razones, quiero ver realmente el significado, en el significado original. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de imitar? Porque encontramos en varios textos en la Biblia que nos hablan de imitar. Y el verdadero significado en el verdadero original dice que la palabra imitar viene de un término griego que es mimeomai. Y mimeomai tiene que ver con hacer unas mímicas. Yo creo que usted ha escuchado esas palabras, mímicas. Pues resulta que viene de un término griego y que también tiene que ver con acciones o imitar conductas. Y yo me tomé el atrevimiento de poder realmente traer a luz qué realmente significa hacer mímicas. Y dice que es un arte y una técnica de imitar que representa en acciones y también se expresa por medio de gestos y movimientos corporales. Entonces, bien importante es esa información que podemos ver a través de la pantalla. Entonces muchas veces nosotros hemos imitado acciones o por no decir gestos o movimientos de cualquier cosa. Nosotros es la tendencia del hombre. Pero resulta que en el reino de Dios, hay cosas muy importantes que nosotros vamos a imitar y que nos da la facultad de poder imitar y que nos traigan un buen beneficio en la vida cristiana. Entonces hay 2 razones que quiero tocar. El primer punto se trata de que imitemos a Dios en su semejanza. Voy a tocar 3 puntos. El primer punto es que imitemos a Dios según su semejanza. Y el otro punto que voy a tocar, que imitemos a Jesús por medio de su ejemplo. Y el otro punto, el punto número 3, quiero que imitemos a hombres de Dios que realmente son hombres que son dignos de imitar. Entonces, 3 puntos: imitar a Dios en su semejanza, imitar a Jesús según su ejemplo, imitar a hombres según la conducta que ellos lograron obtener. Bueno, empecemos con el punto número 1. Y el punto número 1 nos trae a luz un texto bien importante que el apóstol Pablo habla a los efesios. Y 2 cosas que debemos imitar: a Dios en su semejanza. 2 cosas, aunque podemos hablar de muchas más
cosas, pero las dos cosas son tan importantes que nosotros lo llegamos a entender en realidad que realmente Dios quiere que imitemos. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo habla de que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da un camino que nos va a llegar a tener una semejanza de Dios, pero aplica una sola palabra. Y que esa palabra, donde está una conexión que nos puede llegar a ser como hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 1:5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. O sea, la aplicación es que cómo, y ese cómo nos trae a luz un gran significado. Un gran significado. Ese cómo habla de una forma de llegar a tener esa semejanza. Entonces veo que la razón es que si en realidad somos hijos de Dios, podremos llegar a tener esa semejanza. Entonces, entender nuestra paternidad en la vida cristiana, entonces entender la paternidad en la vida cristiana nos da una facultad. ¿Cómo llegar a ser imitadores de un Dios que se caracteriza de múltiples maneras? Entonces, el reconocer que somos hijos de Dios nos da esa facultad. Pero entonces la razón por qué no hemos llegado a ser imitadores de Dios, la razón número 1 es que no hemos llegado ni siquiera a ser hijo de Dios. Y aquí vemos un problema, no solamente un problema pequeño, sino un problema muy grande y grave. Porque el estado de hijo nos lleva a que nosotros podamos llegar a ser igual que nuestro Padre. Entonces no hemos podido llegar a imitar muchas cosas de nuestro propio Padre, que es Dios. Es que no hemos entendido que hemos sido hechos hijos. Y el apóstol Juan habla en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, el apóstol Juan habla de una semejanza, o sea, ¿qué realmente es Dios? Y el apóstol Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una de las razones que debemos imitar a Dios es en su amor. El mundo nos ha enseñado a amar de una manera incorrecta. Porque el mundo ama según sus emociones. El mundo habla de palabras,
Pero en el reino de Dios la situación cambia de una manera drástica. Porque el amar a Dios no es amar como el mundo nos enseñó o como el mundo enseña. Ahora vemos que la esencia de nuestro Dios es el amor. El amor proviene exactamente de Dios. El amor proviene exactamente de Dios. Y vemos que el apóstol Juan habla de unas palabras. Pero el amor se puede entender. El amor tiene que ser por medio del Espíritu. Y en ese punto es donde quiero tocar en este día. Es que si el mundo nos enseñó de una manera incorrecta a amar, pero traemos tendencia del mundo, entonces la forma que podemos llegar a amar es entrar en un ambiente espiritual. El Espíritu Santo es la vía para poder llegar a amar como realmente Dios quiere que amemos. Y el apóstol Juan habla en 1 de Juan capítulo 4 verso 7. Dice el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí encontramos la paternidad de Dios. Y ha conocido a Dios. La razón por qué nosotros debemos amar es porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Hay dos mismísimas razones por qué nosotros debemos amar. La razón que encuentro aquí es que hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. El haber nacido de nuevo nos da esa facultad de poder poseer el Espíritu Santo, que nos da la facultad de poder llegar a amar como Dios. Entonces viene a mi mente que para llegar a amar como Dios amó, necesitamos que entrar en el ambiente espiritual. Quiere decir que si no podemos entrar en el ambiente espiritual, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Encontramos que Pablo nos da la llave para poder amar en el Espíritu, porque dice que el Espíritu ha sido derramado, el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y Pablo habla a los Gálatas, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. O sea que para llegar a amar como Dios, tenemos que salir del ambiente carnal y entrar en un ambiente espiritual. Porque es de esa manera que podemos llegar a amar como Dios realmente ama. Ahora, hay razones que Jesús nos enseñó a amar a Judas. Amar a Judas, aquel que robaba las ofrendas, aquel que sabía que lo iba a traicionar, pero como Jesús siempre vio en el Espíritu, a Jesús no le fue difícil. Entonces, para llegar a amar como Dios, necesitamos entrar en un ambiente espiritual. Entonces veo
veo que para amar el amor que Dios quiere que amemos, tiene que ser y tenemos que vivir en lo sobrenatural. No hay naturaleza que pueda entender, porque la naturaleza nos enseña que amemos a los que nos hacen el bien, pero en la naturaleza del reino es amar aún a aquellos que nos han hecho daño, y eso es lo difícil. Entonces, para amar como Dios, entremos en un ambiente espiritual, en un ambiente sobrenatural, y entrar en esa naturaleza que Dios nos pueda dar. Entonces, la otra cosa que debemos imitar a Dios es también en su perdón, porque también es importante imitar su perdón, no solamente su amor, sino también su perdón. Ahora, el apóstol Pablo habla en la carta a los Colosenses, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El énfasis que quiero tomar de este texto es que es de la manera que Cristo perdonó. Es que ahí está el eje del perdón. La enseñanza que Jesús nos trae a través del perdón es que de la manera que Él perdonó. Entonces vemos que la manera que Cristo perdonó es perdonar aún cuando sabía exactamente que le hacíamos daño, que lo latigaban, que lo maltrataban. Pero Dios, Jesús no pudo, teniendo la facultad. Jesús dijo que si yo quisiera mandara legiones de ángeles y poder acabar con toda la humanidad, pero Él no lo hizo. El resultado del perdón fue el sacrificio, es dar su vida. Es dar su vida. Y el apóstol Pablo también habla a los Efesios, en el capítulo 4, verso 32, dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonanos unos a otros, como Dios os perdonó a Cristo, en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo habla a los Efesios que de la manera que Cristo os perdonó, o de la manera que como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. O sea que la manera de perdonar a Dios todos nuestros pecados fue la manera de dar. Entonces el resultado del perdón es dar. Porque muchas veces nosotros hemos perdonado, pero es un perdón solamente basado en palabras. Entonces Dios nos perdonó por medio de Jesucristo y Él se dio. Él nos dio su perdón por medio del sacrificio. O sea, dio. Y ese es el verdadero significado del perdón. Es dar. Volver a reconciliar. Porque así como Dios nos reconcilió, nos perdonó, nos devolvió la identidad que se perdió, que el hombre perdió, y nos dio los privilegios. Ese es el significado del perdón: devolver el privilegio, devolver una amistad. Porque Romanos dice que Él es nuestra paz. Efesios dice: Él es nuestra paz.
Entonces, hay dos razones que debemos imitar a Dios en semejanza. Es una, el amor. Dos, el perdón. Como Él nos perdonó, de la misma manera que Él nos perdonó, siendo indignos de recibir su perdón, siendo no merecedores de recibir su perdón, Él nos perdonó y nos dio la facultad de entrar en el reino celestial y gozar de los privilegios grandes que Él nos dio. Qué maravilloso. Entonces, la segunda parte que quiero tocar es que también seamos imitadores a Cristo según su ejemplo. Esa es la segunda parte que quiero tocar en este día. Es que llegar a imitar a Jesús según su ejemplo es un grado que también entramos en un ambiente sobrenatural. En un ambiente sobrenatural. El apóstol Pablo habla a los corintios y el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que el apóstol Pablo tenía una tendencia. Y vemos que el ministerio de Pablo fue un ministerio de éxito. Ahora nos preguntamos, ¿qué llevó al apóstol Pablo a tener tanto éxito en el ministerio? Es que Pablo tenía un solo propósito: de poder alcanzar el mismo carácter de Jesús. Y el apóstol Pablo habla en Efesios, en el capítulo, en Filipenses, en el capítulo 5 en el capítulo 5, en el versículo 5 al 8, el apóstol Pablo da unas aplicaciones que realmente debemos sentir como hijos de Dios. El apóstol Pablo habla: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que vamos a tomar de Jesús es que la posición más grande que tenía Jesús es que llegó a ser, o sea que Él tenía una posición de Dios, del mismo Dios. Entonces, para llegar a aprender a Jesús en su ejemplo, vemos que Él tenía una posición, y en eso estoy tocando 5 puntos que Jesús nos enseña por qué debemos imitar a Jesús. En el 1, que Él tenía la posición más elevada. Pero Él, aunque tenía la posición más elevada, no escatimó a ser igual a Dios. Entonces, la posición que Dios nos pueda dar en cualquier ministerio no nos hace ser superiores, sino la posición sea como un ejemplo de que entre más nosotros estemos en una posición grande, nuestra humildad debe ser mucho mayor. Y eso es lo que muchos quizás no hemos entendido. Que muchas veces la posición lo hemos tenido
como seres dignos de llamarnos. Pero la posición es para descender. Dice que Él, el cual siendo en forma de Dios, pero Él mismo se despojó. Sección 2. En Él se despojó, Él se despojó, siendo en forma de Dios, sino que se despojó así. Despojarse. Quitarse la ropa. Muchas veces. La ropa del orgullo, de la vanagloria. Aunque Jesús se despojó de sus privilegios. Pero nosotros debemos despojarnos de todo aquel que nos lleva a la altivez. El despojarse. Hay dos formas. La forma es que cuando nosotros nos despojamos, entonces llegará la forma de poder llegar a ser siervos. Hoy todos quieren llamarse siervos, pero no todos quieren despojarse. Tomar la forma de siervo fue el grado más bajo que nuestro Señor pudo tener en la tierra. El servicio. El servicio. Nadie quiere tomar el papel de siervo. Hoy todos quieren hacer superapóstoles, profetas, evangelistas. Pero nadie quiere tomar el papel de siervo. Si el mismo Dios dice que el mismo Jesús tomó el papel de siervo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Lo otro es que en la humillación debemos imitar a Dios. En la humillación. Llegar a ser esas personas humildes. La humildad muchas veces no tiene que ver en el vestuario. O en la ropa desgastada que quizás podemos llegar a tener, sino más bien la humildad tiene que ver con un carácter apacible, de un carácter cuando realmente tenemos que callar, lo hagamos. Cuando nosotros llegamos a ser humildes y aprendemos de la verdadera humildad de Dios, del mismo Jesús. La humildad es la que nos va a llevar al éxito. Dios exalta al humilde. Aprendamos a llegar a ser personas humildes. No en ropa, sino en el carácter que Dios quiere que tengamos. La humildad espiritual. No importa la posición que tengas en la iglesia, no importa la posición, pero la humildad es lo que va a marcar el éxito en tu ministerio o el éxito en la vida cristiana. Y la humildad es reconocer que lo que tenemos no es porque hayamos sido los mejores, llenos de errores. Pero la humildad es la vía a que seamos exaltados por el mismísimo Dios. Imitar a Dios, a imitar a Jesús en la obediencia. La obediencia de Jesús fue pisar la tierra, camino hacia el Gólgota. Llegó y terminó el propósito de Dios.
La obediencia es la que nos va a llevar al propósito. Cuando somos obedientes, es la vía al propósito. Cuando Jesús lo arrestaron, Jesús tenía un propósito y Él estaba conduciéndose por medio de la obediencia. Porque lo que le llevó a la cruz fue la obediencia. Porque Él tenía un propósito marcado en Él. Que si Jesús no llegaba al Gólgota, nunca podía obtener la salvación. Pero como Él fue obediente, marcó hasta el punto donde Él iba a llegar. Imitemos su obediencia. La obediencia de Jesús es digno de imitar. La obediencia marcó el propósito. Y hoy la salvación es el resultado de la obediencia de Jesús. Imitar a Jesús por el ejemplo. 3. Imitar a hombres de Dios por su ejemplo. Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen: ponga la mirada solamente en Jesús. Pongan la mirada en Dios. Pero muchas veces lo hacemos sin el conocimiento. Porque en realidad el mundo está poniendo su mirada en la iglesia. Y seamos sinceros, que muchas veces le hemos dado motivo a la gente para que sea el nombre de Dios criticado. De mi parte, quizás yo le he dado motivos a la gente. Pero llegó el momento de recapacitar. Y que el nombre que nosotros tenemos es un nombre que tiene peso. Cargar el testimonio de Jesucristo no es una cosa menor, sino es lo más grandioso que el cristiano puede llevar. Ahora, ¿cómo nosotros debemos imitar eso? Imitar a hombres de Dios por su ejemplo. El apóstol Juan habla de la forma que nosotros debemos imitar. El apóstol Juan dice en 3 de Juan, capítulo 1, verso 11: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha conocido a Dios. O sea que el apóstol Juan da dos formas. La forma incorrecta, que no se debe imitar, porque en realidad hay errores en los hombres de Dios que muchas veces cometemos, que no son dignos de imitar. Y por eso en este punto es de tener un balance, porque no se puede llegar a imitar lo malo. O sea, no todo aquel que se llama cristiano va a ser digno de imitar todo, sino hay partes en la vida que no se deben imitar. Pero hay cosas en la gente, en los hombres de Dios, que son buenas. O sea, que cuando digo que imitemos a hombres de Dios, no es de imitar todo, sino porque estamos en este mundo. No vamos a imitar cosas, que errores que muchas veces el cristiano comete. Entonces es de tener un equilibrio en ese sentido, no imitar todo,
sino hay cosas que en realidad se deberían imitar a hombres de Dios. Ahora, el apóstol Pablo da la herramienta cómo se debe imitar. En Filipenses, capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, hay tres cosas, y yo tengo marcadas las tres cosas que nosotros tenemos que aplicar, o lo que la gente debe aplicar en nosotros. Primero, mirad, que nuestros ojos puedan ver en realidad a quién nosotros debemos imitar y por qué realmente debemos imitar. Pablo dice: mirad a los que así se conducen. La palabra conducir significa el estilo de vida, el carácter. Y la otra cosa que el apóstol Pablo es que el ejemplo es muy importante. ¿Por qué nosotros vamos a imitar a personas que tienen un mal ejemplo? Sino el ejemplo demostrará que somos dignos de imitar, o que el hombre de Dios es digno de imitar. Entonces, si una persona se conduce o tiene un carácter positivo, un carácter que demuestre en realidad que ha conocido a Dios, es digno de imitar. Y eso nos da un reto en la vida cristiana, porque la gente muchas veces puede aprender cosas buenas de nosotros y cosas malas, pero que nuestro corazón sea que imite todo el tiempo las cosas buenas. Ese es el objetivo del cristiano. Porque hay cristianos nuevos que llegarán a nuestras congregaciones, que pondrán los ojos no en Jesús, sino muchas veces lo van a poner en cómo es el estilo de vida de los feligreses, de los cristianos de nuestras congregaciones. Entonces, tener una buena conducta, o sea, tener un buen ejemplo, nos da que otros nos imiten, o que nosotros seamos imitadores de gente que en realidad porte el mismo carácter de Dios. El apóstol Juan, aquí el escritor a los Hebreos, dice en Hebreos capítulo 12, en el capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la aplicación, no solamente en la conducta y en el ejemplo, sino también en la fe. Qué bonito es imitar a personas que son positivos, que aún en la adversidad tienen esa convicción, y aún en los momentos difíciles tienen esa paciencia, y no niegan su fe, son perseverantes y alcanzan los propósitos, alcanzan promesas. Hay tres maneras que da el texto de Hebreos 6:12, que imitemos su fe y la paciencia de los que también heredan promesas. Esa gente son dignos de imitar, que heredan promesas, que alcancen los propósitos. Pero ¿por qué queremos imitar a gente que hoy comienza y que mañana no termina? Personas a medias, personas que no tienen un propósito. Pero ¿cómo imitar a personas
que son pacientes. Y la palabra paciencia es soportar en los momentos difíciles. En los momentos difíciles. Y tener esa fe. Y no esa incredulidad. A esa gente es que se debe imitar. Los otros que debemos imitar están en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 6. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Hay gente que en realidad hace suya la palabra, que hoy reciben un sermón, el día de mañana se ve su resultado, se ve un cambio. O sea, más bien dicho, recibir es apoderarse de la misma palabra. En pocas palabras, imitar a personas que van en cambio progresivo. Recibir la palabra es darle la bienvenida, o que la palabra habite en nuestra casa. Imitar a personas que reciben, que viven en una vida transformadora, que después de un sermón se ven los cambios. A esas personas uno debe ser imitador. El apóstol, el lector de los Hebreos también dice en Hebreos 3:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál sea su resultado de su conducta, imitar su fe. ¿A quiénes debemos imitar? ¿Y por qué debemos imitar? De acuerdo a su conducta, o consideremos su conducta, imitar su fe. A esas personas debemos imitar. Esto ha sido por el día de hoy. Espero que les ayude y que mejore su vida en el reino de Dios. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga y hasta el próximo video, si Dios quiere.